Hola, ¿qué tal? Damos inicio a nuestro módulo denominado Temas relevantes del derecho electoral, y en esta ocasión vamos a dividir nuestro tema en 4 grandes apartados o 4 grandes segmentos que vamos a ir analizando uno por uno y dedicando a cada uno de ellos algunas cápsulas que nos permitan desarrollar algunos detalles de este tema y hacer comentarios y reflexiones que posteriormente podamos nosotros trabajar a través de diversos ejercicios que retroalimenten nuestro conocimiento en estos temas del derecho electoral, y que tienen que ver justamente varios de ellos, aprovechando la apertura que tiene la asignatura, con criterios de nuestra sala superior y de salas regionales, pero específicamente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos temas consisten en primer lugar en el llamado control de constitucionalidad, y ahora con últimos desarrollos importantes también de convencionalidad en materia de derecho electoral. En segundo lugar, vamos a tratar el análisis o el tema, la reflexión, el desarrollo en torno a cómo se organiza el sistema interamericano de derechos humanos, y en el que se conocen también por esos órganos que integran el sistema, como es la Comisión por una parte con sede en Washington y la Corte Interamericana con sede en San José, temas relacionados con derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana. El tercer tema tiene que ver ya específicamente con el concepto de los derechos políticos, cómo se reconocen en el ordenamiento constitucional y cómo también se recogen en el sistema interamericano, sobre todo en el instrumento más importante de este sistema, que es precisamente la Convención Americana. Y a partir de ahí vamos a ver algunos temas relevantes en esa interpretación de los derechos políticos, como es justamente la metodología y las técnicas de aplicación de los derechos, tomando como base algunas sentencias de la Sala Superior y por supuesto también de la Corte Interamericana. Y finalmente, en el cuarto segmento de nuestro módulo Temas relevantes del derecho electoral, vamos a dedicarlo a algo que considero fundamental para nuestra maestría, que es analizar casos relevantes en concreto que ha resuelto la Sala Superior durante este proceso electoral 2018, y esto implica pues aproximarnos a las últimas interpretaciones que la Sala Superior ha recogido, muchas de ellas incluso superando criterios previos de la integración anterior o estableciendo criterios novedosos en relación con nuestro proceso electoral, y dedicados fundamentalmente y directamente con los derechos políticos, tanto de las personas en lo individual como de, por ejemplo, grupos en situación de vulnerabilidad, en donde la Sala Superior ha puesto un acento importante en su línea jurisprudencial en los últimos meses y sobre todo, insisto, durante el proceso electoral del 2018. Iniciamos entonces con nuestro primer tema, el control de la constitucionalidad. Y aquí, digamos, el concepto a partir del cual debemos arrancar respecto a lo que implica el control de la constitucionalidad y por qué es importante para la materia electoral es el siguiente. Como ustedes saben, el control de la constitucionalidad implica necesariamente el contraste normativo entre lo que está, por un lado, establecido en una ley, en una norma jurídica de carácter general, o incluso el efecto que tiene un acto jurídico que aplica una norma frente a un parámetro superior que, si estamos hablando del control de la constitucionalidad, ese parámetro superior será la Constitución General de la República, y que cobra mayor importancia sobre todo con las reformas últimas en relación con derechos humanos y que impactan también en los derechos políticos, que es la extensión de la comprensión del parámetro desde la Constitución a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo con lo que indica el artículo primero, párrafo primero de nuestra Constitución misma. Por lo tanto, el control de la constitucionalidad actualmente implica el contraste o la fiscalización, utilizando términos técnicos de otras asignaturas, de una norma jurídica o de un acto de una autoridad frente al parámetro impuesto por esa norma superior, que en este caso es la Constitución. Con la aplicación extensiva de la Constitución a los tratados internacionales, se abre otro concepto nuevo, en donde el contraste de la constitucionalidad se desdobla hacia otro concepto, digamos, más contemporáneo, pero que implica un mismo ejercicio de compatibilidad entre el parámetro y el objeto de impugnación, que es el llamado control de la convencionalidad. El control de la convencionalidad está inescindiblemente unido al control de la constitucionalidad cuando hablamos
del control de actos que violentan, por ejemplo, en este caso, que es el tema que nos interesa, los derechos políticos. Esa es la razón por la cual en los últimos desarrollos jurisprudenciales, tanto de la Corte Suprema de Justicia Mexicana como de nuestra Sala Superior, se ha establecido que el control de la constitucionalidad y convencionalidad se unen en un solo concepto, que en este caso es el concepto del control de la regularidad de los actos de autoridad y de las normas jurídicas, que implica, insisto, y recapitulando, tanto el parámetro establecido por la Constitución como el parámetro establecido por el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, la base histórica del control de la constitucionalidad, digamos, sí tiene que partirse en dos desdoblamientos importantes. Un control de la constitucionalidad que en un inicio no se reconocía procedente en la materia electoral, en su base histórica durante el siglo XIX, a eso me voy a referir inmediatamente, y otro entendimiento del control de la constitucionalidad en este parámetro extendido a partir sobre todo de las reformas iniciales de 1996 a nuestra reforma, a nuestra Constitución Federal, reformas del 22 de agosto de 1996, que pasan un proceso, digamos, azaroso durante los años 2000, cuando la Corte resuelve una contradicción importante a la que me voy a referir posteriormente, la contradicción de tesis 2-2000 en el año del 2002, con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011 y posteriormente con los desarrollos que han venido cobrando la Sala Superior con el impulso de una reforma previa al 2011, voy a explicarme también ahí, que es la reforma de noviembre del 2007 en materia de inaplicación de normas electorales por parte del Tribunal Electoral, recogido en el artículo 99. Empiezo el recorrido histórico para entender por qué ha sido azarosa la evolución del control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos en materia electoral, con los conceptos muy conocidos por la doctrina mexicana y muy desarrollados en relación con la procedencia del análisis de la constitucionalidad de actos que tengan que ver con la materia electoral. Y necesariamente la discusión inicia con el concepto de la incompetencia de origen y la incompetencia en el ejercicio de las autoridades, que cobró una viva discusión en el siglo XIX, ¿no? Ustedes recordarán que el concepto de incompetencia de origen sirvió para un ministro muy importante histórico de la Suprema Corte como es José María Iglesias, que recogía la tesis de que los actos electorales eran no solamente impugnables, sino controlables por el Poder Judicial de la Federación, en específico por la Suprema Corte, porque implicaba analizar un derecho fundamental como eran los derechos políticos a través de un juicio de constitucionalidad típico en nuestro derecho como es el juicio de amparo. El razonamiento de Iglesias era: podemos analizar la constitucionalidad de actos electorales si lo que implica la argumentación y la interpretación es reconocer, analizar y reflexionar jurídicamente si las autoridades llegaron a los actos del poder público a través de un proceso regular de votación que implicara justamente el genuino ejercicio del poder político por parte de las autoridades. Por lo tanto, para Iglesias era importante no solamente analizar la legitimidad en el ejercicio de la autoridad, sino si ese ejercicio estaba siendo asumido jurídicamente de acuerdo con las reglas que estaban establecidas en el ordenamiento jurídico y con el cumplimiento de estas reglas para acceder al poder, lo que se conoce entonces como, insisto, la incompetencia o la competencia de origen de la autoridad. Esta tesis era muy novedosa para nuestro derecho mexicano en ese momento, a pesar, insisto, de que se enmarcó en un contexto histórico del siglo XIX, y fue rápidamente rebatida por otra tesis, ustedes seguramente la recordarán, la tesis Vallarta, que establecía fundamentalmente lo opuesto a la tesis Iglesias, en el sentido de que el Poder Judicial no podía inmiscuirse en el análisis de la competencia de origen de las autoridades, porque eso invadía de alguna manera lo que podía hacer el Poder Judicial, que para don Ignacio Vallarta, otro eminente ministro y jurista mexicano, era imposible desde el punto de vista jurídico. Para Vallarta, el único parámetro para resolver la constitucionalidad de los actos del poder, que podían ser analizados a través del juicio de amparo, era exclusivamente la competencia en el ejercicio de la autoridad, por lo cual todos los actos previos, incluidos
efectivamente y más genuinamente los actos que llevaban a la elección de las autoridades era de imposible análisis por parte del Poder Judicial. Estas ambivalencias llevaron a que la ley de amparo reconociera en el año 1936 de manera expresa, recogiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de finales del XIX y principios del siglo XX, la improcedencia del juicio de amparo, que es nuestro histórico juicio de garantías, frente a actos de la materia electoral. Esta tesis se impone entonces jurisprudencialmente, se impone normativamente y rige prácticamente todo nuestro siglo XX y nuestro constitucionalismo mexicano del siglo XX, y después se robustece con otra tesis fundamental para el Poder Judicial de la Federación en esta materia, que es que los derechos políticos no podían considerarse como genuinas garantías individuales en el sentido de derechos protegibles a través del juicio de amparo. Estos dos argumentos fueron dos argumentos muy poderosos históricamente que inhibieron la procedencia del juicio de amparo, del juicio de constitucionalidad frente a actos y a normas de tipo electoral. Esta condición jurídica prevalece durante todo el siglo XX, insisto, y hasta que llega una gran reforma. Aquí estamos dando un salto muy importante históricamente, pero que es fundamental para las condiciones actuales de nuestra jurisdicción electoral, hasta la reforma del 22 de agosto de 1996. Decíamos, la reforma del 22 de agosto de 1996 fue una reforma sumamente importante que ha marcado la pauta de la organización de las instituciones, de los procedimientos, de los medios de impugnación en la materia electoral, considerándola como una materia especializada en nuestro ordenamiento constitucional y estableciendo como máxima autoridad para resolver estas controversias a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y específicamente en el artículo 99, como sabemos, a la Sala Superior de este tribunal. Por supuesto, también se crea las características de órgano constitucional autónomo de un instituto, en ese momento Instituto Federal Electoral, y todas, digamos, las funciones primordiales, esenciales que tiene al día de hoy, se crearon constitucionalmente con esa reforma del artículo 41, en consonancia, insisto, con la parte contenciosa federal establecida en el artículo 99. Para efectos del tema de nuestro control de la constitucionalidad, también es sumamente relevante esta reforma porque hay que entenderla en consonancia con una reforma previa, la reforma del 31 de diciembre de 1994, que fue igualmente central y paradigmática para entender nuestro actual sistema de control, ¿no? Lo que implicó la reforma del 94 fue la transformación de la Suprema Corte, del Pleno de la Suprema Corte, en un pleno que se asimiló a tribunales constitucionales anclados en una teoría europea del control concentrado de la constitucionalidad, fundamentalmente construida a partir de las tesis de un autor, de un jurista muy importante del siglo XX, Hans Kelsen, que en 1920 fue un asesor fundamental para crear por primera vez en la historia del derecho comparado un tribunal constitucional autónomo como un cuarto poder controlador de los actos tanto de la legislación como de actos de la administración pública en ese país, y que después tuvo una gran repercusión en Europa, sobre todo en el caso fundamentalmente checoslovaco en el propio 1920, en 1931 en España, y fundamentalmente también después de la Segunda Guerra Mundial en casos como el francés, en casos como el alemán de 1949 y en casos como el italiano de 1948. En España llega una reformulación de la idea del control concentrado en 1978, una vez terminada la dictadura de Franco, y este modelo español de 1978 es el modelo que utilizan como un esquema digamos, paradigmático en cuanto a la transformación de los sistemas de control de los países de América Latina. Llega a México en el año de 1994 con la llegada a la presidencia de la República del presidente Ernesto Zedillo, que impulsa la reforma para otorgar a la Suprema Corte de Justicia la calidad de un tribunal de control concentrado de la constitucionalidad. La particularidad que tiene esta reforma, evidentemente voy a omitir muchos de los
aspectos centrales de la reforma en relación con la Suprema Corte, pero en lo que tiene que ver con la materia de las normas electorales, se estableció en ese momento que la acción de inconstitucionalidad, es decir, el control abstracto de las normas, quiere decir esto, sin aplicación alguna de las normas a casos concretos, que estaba estableciéndose por primera vez en la historia de México para la Suprema Corte, este control abstracto era improcedente para referirse a normas de carácter electoral en 1994. La reforma de 1996 lo que hace con esta determinación constitucional de improcedencia es eliminarla. Y por primera vez en la historia se crea, por una parte, una estructura jurisdiccional que está recogida o configurada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el control concreto de normas electorales, y por otra parte se enarbola la figura de la Suprema Corte como un tribunal que, ejerciendo el control concentrado de la constitucionalidad de las normas, en control abstracto conocerá de la constitucionalidad de las leyes también electorales, precisamente aprovechando la reforma de 1996. Desde ese momento entonces tenemos dos maneras, dos metodologías, dos técnicas de control de la constitucionalidad de las normas en México en materia electoral. Por un lado, el control abstracto, que implica el control de la Corte durante los 30 primeros días a la publicación, seguidos a la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Federación, o de las normas locales publicadas en los semanarios judiciales o gacetas oficiales de los estados, para ejercer el control abstracto de las normas. Esto quiere decir que son impugnables por el mero hecho de ser publicadas en los diarios oficiales, en los medios oficiales de difusión, y la Corte lo que puede hacer a partir de este control es la expulsión de las normas del ordenamiento jurídico a partir de la determinación de invalidez de estas normas. Posteriormente tenemos el control concreto. El control concreto, de acuerdo con el artículo 99, lo que implicaba en su configuración inicial era la interpretación directa de las normas constitucionales y de las normas, evidentemente, objeto de la impugnación, que son las normas legales, normas del Poder Legislativo, para establecer inaplicaciones concretas de estas normas a los casos que son sometidos a la jurisdicción del Tribunal Electoral. Este sistema, recogido en estos dos grandes bloques de control, persiste a la actualidad, pero tuvo, digamos, una evolución, decía al principio, azarosa, ¿no? Y me voy a referir a dos casos fundamentales en el entendimiento de este sistema y que son trascendentes para entender o para comprender de mejor manera por qué tenemos hoy el sistema de control que configura el artículo 99. El primero de ellos es la contradicción de tesis 2-2000, en donde la Suprema Corte tuvo la oportunidad de interpretar por primera vez el sistema y estableció, con base en una tesis antigua del Poder Judicial de la Federación, no solamente de la Corte, que negaba o prohibía el control difuso de las normas en general, que este criterio aplicaba también a la materia electoral. Por lo tanto, a partir de esta resolución de la contradicción de tesis 2-2000, resuelta en el 2002, la Suprema Corte estableció que ella era la única instancia jurisdiccional facultada para determinar la constitucionalidad de normas, negando, digamos, esa competencia al Tribunal Electoral. A partir de allí se vivieron, digamos, años de incertidumbre respecto a cómo o de qué manera el Tribunal Electoral podía ejercer el control. Vino otro caso paradigmático, es el segundo al que me quería referir, que es el sub JDC 695 del 2007, conocido popularmente como el caso Hank Ron. En ese caso, ante la imposibilidad, la Sala Superior de inaplicar normas a partir del criterio de la Suprema Corte, decide, a través de una interpretación novedosa en el momento, acudir a estándares internacionales de derechos humanos para analizar la constitucionalidad de una restricción que impedía a un candidato en el estado de Baja California, siendo presidente municipal, impedía participar en la elección local a gobernador de ese mismo estado. Dada la imposibilidad jurídica a través de la jurisprudencia de que la Sala Superior pudiera ejercer una inaplicación de la ley bajo estándares constitucionales, decide ejercer un control de la convencionalidad de la norma local
para, en ese caso, determinar la inconvencionalidad. No le dio ese nombre de manera técnica, pero el resultado que se da es ese a partir de los estándares y los parámetros que tenemos hoy de la norma local, estableciendo entonces que la restricción establecida que impedía la participación de presidentes municipales en activo, aun cuando se separaran del cargo de participar como candidatos a gobernadores, en este caso el gobernador del estado de Baja California, reconoció la Sala Superior entonces, a partir de esta interpretación, la inconvencionalidad, insisto, por lo tanto, la inaplicación al caso de la restricción local a la luz de estándares internacionales. Estos dos casos fueron fundamentales para detonar una nueva reforma constitucional. La reforma de noviembre del 2007, es decir, unos meses después en que se dio la resolución al caso Hang Rong en la Sala Superior, para determinar de manera explícita que la Sala Superior cuenta con la facultad expresa para inaplicar leyes electorales o leyes de la competencia en la materia electoral a casos concretos, y desde ese momento, insisto, noviembre del 2007, la Sala Superior de manera explícita y de manera regular y en la práctica cuenta con la atribución de inaplicación concreta de las leyes a los casos sometidos a su jurisdicción, y podemos decir no solamente en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, sino en prácticamente porque no está explícitamente establecido en las normas constitucionales, pero se ha desarrollado de esa manera en la jurisprudencia del tribunal, en todos los medios de impugnación que están a su cargo. Vamos a concluir aquí esta primera parte de nuestra materia. A partir de este momento podemos ya, digamos, abrir un nuevo segmento en nuestra explicación, y continuaremos entonces con el conocimiento y con la reflexión en torno a otra de las competencias que tiene la Suprema Corte en materia de control y la constitucionalidad en materia electoral, que es la contradicción de tesis, recogida en el propio artículo 99. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Muchas gracias.